termina el mes. Abres tu cuenta del banco y ves el saldo. Hubo ventas, hubo pedidos, el negocio estuvo activo. Y sin embargo, el número que ves no refleja todo eso. No sabes exactamente cuánto ganó el negocio. No sabes cuánto gastó. No sabes si lo que queda es ganancia o si es el dinero que todavía necesitas para cubrir algo que se viene. No sabes, en pocas palabras, cómo está tu negocio. Y la razón casi siempre es la misma: el dinero del negocio y el dinero personal están en el mismo lugar. Se mezclan, se confunden, se gastan juntos, y al final del mes es imposible saber qué fue de quién. Eso no es un problema menor. Es uno de los errores más comunes y más costosos que comete una emprendedora. Y hoy vamos a hablar de por qué pasa, qué consecuencias tiene, y cómo resolverlo de una manera que no requiere ser experta en finanzas ni contratar a nadie. Para entender el problema en toda su dimensión, primero hay que ver cómo se ve en la práctica. Porque mezclar las finanzas del negocio con las personales no siempre se ve como un error obvio, se ve como algo normal, como algo que se hace naturalmente cuando el negocio es pequeño y opera desde casa. Se ve así. Llega un pago de una clienta al celular. Ese dinero entra a la misma cuenta donde está el sueldo de la semana, el dinero para el súper, el pago del teléfono. Se compran los materiales para el siguiente pedido con la misma tarjeta con la que se compra la despensa. Los gastos del negocio y los gastos de la casa se pagan del mismo lugar sin llevar registro de cuál es cuál. Y cuando alguien pregunta cuánto ganó el negocio este mes, la respuesta honesta es: no sé. Entró dinero, salió dinero, y lo que quedó es lo que hay. Esa situación es mucho más común de lo que parece. Y tiene una razón muy humana detrás: cuando el negocio es pequeño, cuando opera desde casa, cuando la dueña y el negocio son prácticamente la misma cosa, la separación entre lo personal y lo profesional no se siente natural. Todo es uno. El negocio es parte de la vida es parte del negocio, y el dinero fluye entre los dos sin distinción. El problema es que esa falta de distinción tiene consecuencias muy concretas que se van acumulando en silencio. La primera consecuencia es que el negocio financia gastos personales sin que nadie lo decida conscientemente. Una salida a comer, una compra de ropa, un gasto inesperado en casa, si el dinero está todo mezclado, esos gastos salen del mismo lugar que los materiales del negocio. Y el negocio los absorbe sin que quede registro de qué pasó. La segunda consecuencia es que los gastos personales financian al negocio cuando el negocio no genera suficiente. Los materiales de un pedido urgente se pagan con el dinero del súper. Un gasto inesperado del negocio se cubre con el sueldo personal. Y la frontera entre lo que le pertenece a cada uno se vuelve cada vez más borrosa. La tercera consecuencia, y esta es la que más daño hace a largo plazo, es que es imposible saber si el negocio es rentable. Si todo el dinero está mezclado, no hay manera de saber cuánto costó operar el negocio ese mes y cuánto generó. No hay manera de saber si las ventas cubren los gastos o si hay un hoyo que se está llenando con dinero personal sin que nadie lo note. Una emprendedora que lleva 2 años con su negocio de accesorios hechos a mano nunca supo con certeza si su negocio ganaba dinero o no. Tenía ventas. Tenía pedidos. Pero el dinero entraba a la misma cuenta donde vivía todo lo demás, y al final de cada mes simplemente había lo que había, sin saber si era más o menos que el mes anterior, sin saber si el negocio estaba creciendo o estancado, sin saber si valía la pena seguir invirtiendo en él o si era hora de hacer cambios. Esa incertidumbre no es solo incómoda. Es paralizante. Porque no puedes tomar buenas decisiones sobre algo que no puedes ver con claridad. Cuando las finanzas del negocio y las personales están mezcladas, hay información crítica que simplemente no existe. Y sin esa información, el negocio opera a ciegas, tomando decisiones importantes basadas en sensaciones en lugar de en datos reales. Lo primero que desaparece es la rentabilidad real. ¿El negocio está ganando dinero o no? Esa pregunta parece básica. Pero cuando todo está mezclado, es imposible responderla con certeza. Hubo ventas, sí. Pero también hubo gastos, algunos del negocio, algunos personales, mezclados sin distinción. ¿Cuánto costó realmente operar el negocio ese mes? ¿Cuánto generó? ¿La diferencia es positiva o negativa? Sin separación, esas preguntas no tienen respuesta.
Y una emprendedora que no sabe si su negocio es rentable no puede saber si tiene sentido seguir igual, si necesita subir precios, si necesita reducir gastos o si está construyendo sobre una base sólida o sobre una que se está hundiendo despacio. Lo segundo que desaparece es la visibilidad de los gastos del negocio. Cuando los gastos del negocio no están separados, es muy fácil subestimarlos. Los gastos pequeños que se pagan aquí y allá, mezclados con los gastos personales, parecen insignificantes uno a uno. Pero sumados al final del mes pueden ser una cantidad significativa que nadie está viendo. Y si esos gastos no se ven, no se incluyen en el precio. Y si no se incluyen en el precio, el negocio los absorbe en silencio, reduciendo la ganancia real sin que nadie lo decida conscientemente. Lo tercero que desaparece es la capacidad de planear. Para planear el crecimiento de un negocio, para decidir si es momento de invertir en algo, si se puede contratar ayuda, si tiene sentido lanzar algo nuevo, se necesita saber cómo está el negocio hoy. Cuánto genera, cuánto gasta, cuánto tiene de margen. Sin esa información, cualquier decisión de crecimiento es una apuesta, puede salir bien o puede salir muy mal, y no hay manera de saberlo de antemano. Y lo cuarto, algo que pocas emprendedoras consideran hasta que se vuelve urgente, es la dificultad de demostrar que el negocio existe y genera ingresos cuando se necesita. En algún momento puede llegar la necesidad de solicitar un crédito, de entrar a un programa de apoyo a emprendedoras, de demostrar ingresos para algún trámite. Y si no hay registro claro de los ingresos y gastos del negocio, si todo estuvo siempre mezclado, esa demostración es muy difícil o imposible de hacer. El negocio que existe en la práctica no existe en el papel. Y eso tiene consecuencias concretas en las oportunidades a las que puede acceder. La claridad financiera no es un lujo para cuando el negocio sea grande. Es una necesidad desde el primer día. Porque la claridad es lo que permite ver, y ver es lo que permite decidir bien. Cuando se habla de separar las finanzas del negocio, muchas emprendedoras imaginan algo complicado, sistemas contables, hojas de cálculo elaboradas, un contador que cobra caro, horas dedicadas a registrar cada transacción. Y esa imagen hace que el tema se sienta lejano y se posponga indefinidamente. La realidad es mucho más simple. Separar las finanzas del negocio de las personales no requiere nada de eso para empezar. Requiere una decisión y dos acciones básicas. La decisión es esta: el dinero del negocio y el dinero personal no pueden vivir en el mismo lugar. La primera acción es abrir una cuenta bancaria exclusiva para el negocio. No tiene que ser una cuenta empresarial formal con costos altos, puede ser una cuenta personal adicional, una cuenta digital, cualquier opción que sea diferente a la que se usa para los gastos personales. Lo importante es que sea separada. Que todo lo que entre del negocio entre ahí. Que todo lo que salga para el negocio salga de ahí. Y que esa cuenta no se use para nada personal. Eso solo, tener una cuenta separada, cambia completamente la visibilidad financiera del negocio. De repente hay un registro claro de cuánto entra y cuánto sale. De repente es posible ver el saldo del negocio sin confundirlo con el saldo personal. De repente hay información real sobre cómo está operando el negocio. La segunda acción es llevar un registro básico de ingresos y gastos. No tiene que ser sofisticado. Una hoja de cálculo simple, una libreta, una aplicación gratuita del teléfono. Lo que sea sostenible en el tiempo. Con 2 columnas, lo que entró y lo que salió, y la fecha de cada movimiento. Ese registro, aunque sea básico, produce información que antes no existía. Al final del mes se puede saber cuánto generó el negocio, cuánto gastó, y cuánto quedó como ganancia real. Y con esa información, de repente es posible tomar decisiones informadas, sobre precios, sobre inversiones, sobre crecimiento. Hay algo más que cambia cuando las finanzas están separadas, la relación mental con el dinero del negocio. Cuando todo está mezclado, es fácil ver el saldo de la cuenta y sentir que ese dinero está disponible para lo que se necesite. Una salida, un antojo, un gasto inesperado. Porque no hay una distinción clara entre lo que le pertenece al negocio y lo que le pertenece a la dueña. Cuando el dinero del negocio está en su propia cuenta, ese dinero tiene un propósito diferente. Tiene costos que cubrir, materiales que reponer, inversiones que hacer. No está disponible libremente para gastos personales, y esa restricción mental, aunque no siempre sea absoluta, cambia la manera en que se usa.
El negocio deja de ser una fuente de dinero que fluye hacia donde haga falta. Se convierte en una entidad que tiene sus propios recursos, sus propios gastos y sus propias necesidades. Y tratarlo así, como la entidad separada que es el primer paso para que opere como un negocio real y no como una extensión informal de las finanzas personales. Y llegamos a algo que muchas emprendedoras no hacen, y que cuando lo escuchan, muchas veces no se les había ocurrido pensarlo de esta manera. Pagarte a ti misma no es tomar lo que sobra al final del mes. Es un gasto planificado del negocio desde el principio. Suena simple. Pero la diferencia entre las dos versiones es enorme. En la primera versión, la más común, la emprendedora cubre todos los gastos del negocio, repone materiales, paga lo que se tiene que pagar, y lo que queda después de todo eso es lo que ella se lleva. Algunos meses queda algo. Otros meses no queda nada. Su ingreso es variable, impredecible, dependiente de cuánto quedó después de que el negocio tomó lo que necesitaba. En esa versión, la emprendedora es la última en la fila. El negocio se paga primero a sí mismo. Ella recibe el sobrante. En la segunda versión, su ingreso es un gasto fijo del negocio, igual que los materiales, igual que los empaques, igual que cualquier otro costo de operación. Antes de calcular la ganancia, ya está incluido lo que ella necesita ganar ese mes. Y el negocio trabaja para generar ese número, no para ver si por casualidad queda algo después de todo lo demás. ¿Por qué importa tanto esta diferencia? Porque en la primera versión, la emprendedora nunca sabe cuánto va a ganar. Su ingreso depende de variables que no siempre controla: cuántos pedidos llegaron, si hubo gastos inesperados, si alguna clienta no pagó a tiempo. Esa incertidumbre hace que sea imposible planear la vida personal alrededor del negocio. Y esa imposibilidad de planear genera estrés, genera decisiones apresuradas y genera la sensación de que el negocio, aunque esté activo, nunca termina de dar lo que debería dar. En la segunda versión, la emprendedora sabe cuánto necesita ganar. Tiene un número. Y ese número define cuánto tiene que generar el negocio cada mes para que tenga sentido operarlo. Si el negocio no genera ese número, eso no es una señal de aguantar más, es una señal de que algo en el modelo necesita cambiar. Los precios, el volumen, los gastos. Algo. Pero al menos hay claridad suficiente para saber que el problema existe y dónde buscar la solución. ¿Cómo se define ese número? De manera simple. ¿Cuánto necesitas ganar este mes para que el negocio valga el tiempo y el esfuerzo que le estás dedicando? No el número ideal, el número mínimo que hace que tenga sentido. Ese es el punto de partida. Con ese número definido, se incluye en los costos del negocio. Se suma a los materiales, a los gastos de operación, a todo lo que cuesta mantener el negocio funcionando. Y el precio de lo que se vende tiene que cubrir todo eso, incluyendo el ingreso de la dueña, más una ganancia que permita que el negocio crezca. Cuando eso está claro, el negocio deja de ser algo que se opera esperando ver qué queda. Se convierte en algo que tiene una meta, que trabaja hacia esa meta, y que tiene los números para saber si la está alcanzando o no. Pagarte a ti misma no es un lujo. No es algo que se hace cuando el negocio sea más grande. Es parte de lo que hace que el negocio sea un negocio, y no un trabajo no remunerado disfrazado de emprendimiento. Hoy hablamos de algo que parece administrativo pero que tiene un impacto profundo en cómo opera, crece y se siente un negocio: separar el dinero del negocio del dinero personal. Vimos cómo se ve en la práctica tener todo mezclado. El dinero que entra y sale sin distinción, los gastos que se confunden, el fin de mes que llega sin que nadie sepa realmente cómo está el negocio. ¿Y por qué esa situación, aunque se siente normal cuando el negocio es pequeño, tiene consecuencias que se acumulan en silencio? Entendimos lo que desaparece cuando todo está mezclado: la rentabilidad real, la visibilidad de los gastos, la capacidad de planear, la posibilidad de demostrar que el negocio existe cuando se necesita. Y cómo esa falta de claridad lleva a decisiones equivocadas que frenan el crecimiento sin que nadie lo vea. Vimos que separar no es complicado. Que empieza con una cuenta bancaria exclusiva para el negocio y un registro básico de lo que entra y lo que sale. Que eso solo, esa separación simple, produce información que antes no existía y cambia completamente la visibilidad financiera del negocio. Y terminamos con algo que muchas emprendedoras nunca se habían planteado de esta manera:
que pagarse a una misma es un gasto planificado del negocio, no el sobrante de lo que queda al final del mes. Que tener un número claro de lo que se necesita ganar es lo que hace que el negocio tenga dirección. Y que sin ese número, es imposible saber si el negocio está funcionando o simplemente sobreviviendo. Si hoy te llevas una sola cosa, que sea esta: el dinero del negocio no es tu dinero. Tiene su propio propósito, sus propios gastos, sus propias metas. Y cuando empieza a tratarse como lo que es, como el recurso de una entidad separada que tiene que rendir cuentas, el negocio empieza a comportarse como lo que debería ser. No una fuente de dinero que fluye sin control. Una herramienta que trabaja con dirección, con claridad y con un propósito definido. Nos vemos pronto.